Nuevamente, muy buena tarde, sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la presentación de la revista Artes de México número 116, que en esta edición está dedicada a Matías Geritz, Pasión por el Espacio. En esta presentación contamos con la participación de Elizabeth Fuentes Rojas, de Daniel García Usabiaga, Mariana Méndez Gallardo y de Cristian Geritz Álvarez, quien fungirá como presentador en esta ocasión. Muy buena tarde, quedan en su casa y cedemos el micrófono a Cristian Geritz Álvarez. Bueno, si se escucha. Bueno, pues buenas tardes, es un placer recibirlos aquí. Lo digo no solo por el evento en general, también es una apreciación personal. Verá, cuando un filósofo ve una biblioteca así, pues es mejor no entrar, porque uno cambiaría lo que sea por ella. Pero eso es cosa minuta. De lo que se trata aquí es de presentar el segundo número dedicado al personaje de Matías Geritz en el ámbito de esta revista, Artes de México. Un excelente diseño para empezar, pero eso es lo de menos, ¿no? No se juzga el buen libro por su portada. Y cuando llegó a mis manos el segundo tomo y el primero, lo que noté es que, si bien el trabajo, y no es una crítica, no es en un sentido interdisciplinario, porque más o menos todos los que colaboran están en un mismo ámbito de saber, sí da la apariencia de serlo porque envuelve muy bien al personaje y a la obra en sus diversos matices. En ambos se dedica una parte a Matías el hombre, a Matías el teórico y a Matías el artista. Me pareció muy atinado que hubiera esa diversidad de enfoques. Creo que la diversidad en este tipo de trabajos lo que ayuda fundamentalmente es ampliar las perspectivas de lo que puede hacer una mente brillante. ¿Y por qué lo digo así? No es osadía. Las mentes brillantes del pasado pues nunca hicieron una sola cosa, ¿no? En general eran bastantes, entre ellas cosas, artistas, teóricos y hombres de los que, decía Pascal, de Platón y Aristóteles, también convivían con los amigos y con la buena gente, ¿no? Entonces, sin más preámbulo de esto, puedo dar el orden de lo que será la presentación. En primer lugar hablará la que está a mi derecha, la doctora Mariana Méndez Gallardo, coordinadora de los números 115 y 116 de la revista Artes de México, dedicados a Matías Geritz. En segundo lugar, el doctor Daniel Garza Usabiaga, quien en este número que hoy presentamos escribiera el artículo Matías Geritz y la integración plástica. Y por último, hablará la doctora Elizabeth Fuentes Rojas, directora de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, le cedo la palabra a nuestra primera participante. Buenas tardes. Primero que nada, bienvenidos a todos a esta presentación de la revista Artes de México, dedicada al gran maestro, escultor, el que nunca se quiso decir arquitecto, pensador, artista, intelectual, Matías Geritz. Antes que nada, quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación Miguel Alemán, muy en especial al doctor Alejandro Carrillo, director general de la Fundación, pero también a la licenciada Irma Cue, por la posibilidad que me brindaron de presentar ante todos ustedes en este significativo marco, como ya lo dijo Cristian Geritz, el resultado de mi trabajo como coordinadora de estos dos números. Ahora, si me permiten, me gustaría dar lectura de algunas de las líneas que escribí para dar la presentación del número. A decir de Geritz, no le interesaba ser un buen pintor o un buen escultor, se trataba de ser un filósofo, un pensador, que se valiera del arte para resolver sus propias preocupaciones y las de su tiempo, que viviera dedicado a la búsqueda de valores recónditos y que convirtiera sus hallazgos estéticos en respuestas tentativas, creativas y espirituales. Es por ello que su obra tendrá una doble intención, creo yo: la de denunciar la crisis de los lenguajes representacionales y productivos del arte de su época, manifestando su hartazgo ante este, y por otro lado, la de anunciar la posibilidad de educar la visualidad,
y propiciar en el hombre moderno una manera distinta de aprender, a percibir y sentir las cosas en su entorno. Por esto declarará Goeritz en sus manifiestos de 1960 y 61: estamos hartos de la pretenciosa imposición de la lógica y de la razón, del funcionalismo, del cálculo decorativo y, desde luego, de toda la pornografía caótica del individualismo, de la moda del momento, de la vanidad y de la ambición, del bluff y de la broma artística, del consciente y subconsciente egocentrismo, de los conceptos fatuos, de la aburridísima propaganda de los ismos y de los istas, figurativos o abstractos. Hartos también del preciosismo de una estética invertida, hartos de la copia o estilización de una realidad heroicamente vulgar, hartos sobre todo de la atmósfera artificial e histérica del llamado mundo artístico, con sus placeres adulterados, sus salones cursis y su vacío escalofriante. Reconocemos la necesidad de abandonar los sueños ilusorios de la glorificación del yo y de desinflar al arte. Reconocemos que la obra humana en la actualidad se presenta con más vigor donde menos interviene el llamado artista. Tratamos, continúa Goeritz, de empezar otra vez y desde abajo, en un sentido sociológico espiritual. Habrá que rectificar a fondo todos los valores establecidos, creer sin preguntar en qué, hacer o por lo menos intentar que la obra del hombre se convierta en una oración, volver a creer en la pirámide, en la catedral, en el ideal, en el amor místico o humano, en la imagen de la nada y del todo, en la crucifixión de la vanidad y de la ambición, en la ley interior de la fe, la forma y el color como expresión de la adoración, lo monocromático expresando lo metafísico, la experiencia emocional, la línea que con su modestia crea el mundo de la fantasía espiritual, irracional y absurda, en la belleza del canto gregoriano, en el servicio y la entrega absolutas. Hasta aquí Goeritz. Hoy más que nunca estamos urgidos de generar ambientes como los descritos por Goeritz, unos que embellezcan los alrededores del hombre, pero también su interior, que nos posibiliten imaginar alternativas no solo formales y discursivas, sino productivas, aprender a hacer las cosas de otra manera. En lugares cerrados, el Museo del Eco, las reformas hechas en la Capilla de las Capuchinas, el Templo de San Lorenzo o las diferentes intervenciones en sinagogas, como en espacios abiertos, la Ruta de la Amistad, las torres de satélite, el espacio escultórico, por ejemplo. La plástica del espacio promovida por Matías Goeritz permite comunicar lo invisible, lo interior, por medio de aquello que privilegiadamente pertenecía al discurso de lo visible, el color, la materia, el espacio. De lo que se trata aquí es de una percepción basada en el contacto con lo más profundo de lo real, una toma de conciencia de la presencia del mundo que surge ante nuestros ojos como si lo viéramos por primera vez, generando atmósferas y estados de ánimo, una dimensión invisible de ese mundo de cosas en el que transcurre nuestra cotidianeidad. Así las emociones, lo invisible que sentimos cuando estamos en un espacio, trascienden de la manera constituyendo lo que Goeritz llamaría la arquitectura emocional. Por ende, podemos decir sin reservas que con la obra de Goeritz, caracterizada por la diversidad de estímulos para la innovación de los modos de percepción y representación, a través del regreso a las formas más elementales de la figuración, a los sentidos en el hombre y su entorno, se da el comienzo a otra sensibilidad, la de un arte en contacto con la vida. Cuando comencé a interesarme por Matías Goeritz, no solo como artista, sino y sobre todo como pensador de las artes y del hombre en su tiempo, me topé con un personaje desgarrado por los críticos, pero y curiosamente también por sus mismos estudiosos que se atribuían el tener la única palabra veraz sobre él, imposibilitando a las nuevas generaciones adoptar una mirada propia sobre el autor. Es por este motivo, yo pienso, que mucho de lo que se ha dicho sobre Goeritz pasa por ser la mayor de las veces una interpretación repetitiva y caduca que deja en la penumbra y el enigma el sentido mismo de la vida, obra y pensamiento del escultor.
De aquí la idea de proponerle a Artes de México el retomar el tema Goeritz en ocasión del centenario de su nacimiento y de los 25 años de su muerte, para revalorar desde una perspectiva más novedosa y fresca su quehacer artístico e intelectual, incluso poniendo a dialogar a autores que tradicionalmente representarían a grupos antagónicos en la interpretación o la relación con el artista. Las nuevas generaciones estamos urgidas de un personaje como Matías Goeritz, que tanto a través de su propuesta plástica como de su pensar estético nos permita recrear nuevamente nuestra cansada imaginación y nuestros gastados lenguajes en las artes. Matías Goeritz es un artista que dista mucho de estar agotado a pesar de lo que se ha escrito en torno a él, y de quien merece la pena seguir pensando y profundizando con miras a entender mejor cómo funcionó su obra y pensamiento y poder reavivar una crítica a la visualidad de nuestro propio tiempo. Dada la riqueza y la profundidad de los artículos que integran esta investigación, amén de la obra gráfica que la acompaña e ilustra, como lo mencionó Cristian, consideramos que sería mucho más interesante publicar 2 números de la revista, atendiendo principalmente una cuestión temática. Por ello, este número que hoy presentamos, el número 116, en el que se destaca propiamente la obra, especialmente la obra pública, y será en el número anterior, el número 115, en el que se plasmó principalmente el pensamiento intelectual, la forma de pensar en torno al arte y la propia persona de Matías Goeritz. Ambos números, hay que destacar, además de ser un viaje por el color, la forma y el espacio goeritziano por medio de la imagen, son una puesta en escena del autor y de su tiempo, no solo a través de escritos de corte más académico, sino también a partir de testimonios vivos que recrean la figura muy controvertida del arquitecto escultor y nos abren la puerta a una perspectiva mucho más humana y viva de Goeritz, a la vez que de toda una época en las que las artes en México comenzaron a tomar un rumbo muy distinto. De aquí que estas entrevistas no solo busquen rendir homenaje a Goeritz como personaje importantísimo en el comienzo de la historia del arte moderno, sino en el fondo también sean un homenaje muy merecido a las grandes personalidades de aquellos días, tales como la doctora Aida Rodríguez Prampolini, a quien desde aquí mando un afectuoso saludo y agradecimiento, quienes guardan lúcida y vivamente el testimonio de lo que vieron, vivieron y oyeron al lado de los grandes de la cultura en México: Edmundo O'Gorman, Justino Fernández, José Gaos, Juan de la Encina, García Mainés, Recancés, entre muchos otros más. En el número 116 de Artes de México podrán encontrar las contribuciones de la misma Ida Rodríguez, de Leonor Cuaonte, de Daniel Garzo Sabiaga, que nos acompaña hoy aquí en la mesa, de Graciela Kartoffel, así como uno de mi autoría en torno al pensamiento estético del escultor. Goeritz, una figura controvertida en la historia del arte en México, atacado públicamente por sus ideas y diseños, rodeado de una polémica que generó debates que alcanzaron altos vuelos en la esfera cultural, se acercaría para nosotros a eso que tal vez Rothko en los años 50 describía como el papel propio del artista. Parece que el papel del artista, dice Rothko, es fisgonear y fastidiar, a riesgo de ser destruido por invadir un territorio prohibido. Pocos escaparon a la destrucción y volvieron para contarlo. Matías Goeritz sería uno de estos que miró, conoció y hasta se atrevió a fisgonear profundamente la cultura de México, el espíritu humano y las posibilidades del arte en su época, y que contó con un lenguaje propio, lo que veía despertando un profundo rechazo hasta el grado de críticas como las hechas en el diario Madrid, en el que se decía que, cito, la pintura que Matías Goeritz se ha atrevido a presentar en la Sala Clan produce reacción bastante para escribir largas frases de indignación o ahorrárnoslas todas. Preferimos lo segundo, pero nosotros hemos preferido lo primero, publicando este número bajo el nombre de Matías Goeritz II, Pasión por el Espacio. Me congratulo de contar con la presencia de distinguidos representantes de varias instituciones culturales de México para rendirle un merecido homenaje al Matías Goeritz. Agradezco igualmente de manera muy especial la presencia del ingeniero Daniel Goeritz,
de su nieto, también Christian Geritz, sin cuyo apoyo y confianza me hubiera sido muy difícil llevar a cabo este proyecto. Y finalmente agradezco la presencia de todos ustedes, de Artes de México y de todos los que nos acompañan en la mesa por esta presentación. Gracias. Muchas gracias por los agradecimientos en el tono personal, y yo en este momento que ofrezco mi fe de ratas y mi disculpa de no decidirme en qué momento introducir los currículums, pero la verdad es que yo, a diferencia de mi abuelo, como decía nuestro querido expresidente que está en aquel cuadro, no sé si otras personas se lo dijeron, pero el testimonio dijo que él le dijo que era un chingón. Yo ese atributo pues no lo tengo, y así está registrado, no es cosecha mía. Como no lo tengo, pues cometo errores, entonces enmendarlos un poco no está de más, y menos con la coordinadora que aparte me invitó, peor tantito. Entonces, de aquí que diga yo que la doctora Mariana Méndez Gallardo es en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras y por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra Barcelona y la Albert Ludwigs Universität de Freiburg in Breisgau, Alemania. Maestra en Teología y Mundo Contemporáneo y licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Maestra en Artes Visuales con orientación en Escultura por la Academia de San Carlos, UNAM. Ha sido profesora e investigadora en distintas universidades, como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, el ITAM y el ITESO en Guadalajara. Sus áreas de investigación y de publicación son la filosofía del arte y la estética, con particular interés en la teoría de la imagen, la filosofía antigua y patrística, la filosofía de la religión y el pensamiento espiritual en las artes visuales, especialmente en la escultura de Geritz. Es escultora en talla directa en piedra y desde 2005 realiza talleres de producción artística tanto en Barcelona como en Carrara, Italia. Y eso quede para mi expiación personal. Y a continuación, para no cometer la misma expiación, presentamos de una vez a nuestra siguiente participante. El doctor Daniel Garza Usabiaga es doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex, estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor del posgrado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, curador del Museo de Arte Moderno del 2010 al 2012, desde septiembre de 2012 a la fecha, curador en jefe del Museo Universitario del Chopo. Algunos de sus proyectos curatoriales son La Máquina Visual, una revisión de la historia de las exposiciones del MAM desde su colección, Cinetismo, movimiento y transformación en el arte de los 60 y 70, y Sexo, drogas y rock and roll, arte y cultura de masas en México, 1963 a 1971, entre otros. Es autor del libro Matías Geritz y la arquitectura emocional, una revisión crítica, el año 1952 al 68, con la que obtuviera en 2011 el Premio Bellas Artes Luis Cardosa y Aragón para crítica de artes plásticas. Bueno, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación tanto a colaborar en este número de la revista Artes de México como para estar en esta mesa. En la revista el tema que intenté desarrollar es un poco la noción de integración plástica en Geritz. Y para empezar, este término de integración plástica que se utilizó en México se refiere a una búsqueda más grande de alcance internacional de la arquitectura moderna, que en otros lugares se le llama simplemente síntesis de las artes. O sea, no es un fenómeno estrictamente nacional, aunque aquí sí tuvo un término muy claro para referirse a esta síntesis de las artes. Cuando hablamos de integración plástica o suena integración plástica, lo que se viene más rápido a la mente es la experiencia del muralismo. Y muchas veces se tiende a pensar que
todos los muralistas o todos los artistas tenían una idea muy básica, que era simplemente llegar y como sobreponer un mural a un edificio, cuando en verdad muchos de ellos tenían toda una racional en sus intervenciones plásticas, ¿no? Como O'Gorman tenía un método que era y una serie de ideas que era distinto al de Siqueiros, y Geritz también tenía su propia noción de integración plástica, que a mi parecer no se limitaba solamente a una forma de entender integración plástica, sino que entendía este ejercicio de síntesis de las artes de distintas maneras. Pero en el ECO propone su primer ejemplo, ¿no?, de síntesis de las artes. Y a mi parecer, y como lo he tratado de explicar, es un método constructivo y aditivo, donde los distintos elementos que conforman la escena espacial crean un diálogo complejo y si se enriquecen uno al otro, ¿no? Entonces, en la propuesta original, como aquí podemos ver en el dibujo del proyecto y con la maqueta, pero también con el mural original que se le encargó a Tamayo y que no se pudo realizar, y con la misma arquitectura del edificio, pues existe como un diálogo entre estas piezas, ¿no? Entonces, como les decía, este modelo presupone una serie de relaciones constructivas y aditivas entre los distintos elementos que componen una escena espacial. Si consideramos el ECO bajo esta noción, existe entre las pinturas murales y las esculturas del edificio, o que se proyectaron originalmente edificio, esta serie de conexiones. Piénsese, por ejemplo, en la íntima relación tanto formal como conceptual y temática que existía entre la serpiente, el mural que originalmente proyectó Tamayo para el ECO, y la arquitectura del Museo Experimental. En estos casos son recurrentes el rechazo a los ángulos rectos, los pronunciados puntos de fuga y la atmósfera o temática sombría, angustiante e inquietante que los define. En conjunto, participan de una escena espacial que buscaba cierta unificación y coherencia con el fin de lograr una experiencia afectiva determinada. Sobra decir que la obra que está aquí de Tamayo no es el mural. La imagen del mural del Tamayo está impresa en la revista y es un aliciente más para que la adquieran. Y me gustaría ahora desarrollar un poco esta idea de integración plástica de Geritz, en específico con dos colaboraciones que realizó con el arquitecto Ricardo de Robina. Me interesa hablar de Ricardo de Robina porque fue un fabuloso arquitecto, se escribe muy poco de él y se habla menos de él. Entonces son dos proyectos que van de 1954 a 1964. Entonces, bueno, este edificio, por ejemplo, fue construido un año después de que se inaugurara el ECO. Es una construcción de 1954, hecha en colaboración por Ricardo de Robina y el arquitecto Ortiz Monasterio. Este edificio era conocido como el edificio Valenzuela y se encontraba en la calle de Niza. La original solución de este edificio de mediana escala, que fue destruido y ya imposible de reparar durante los terremotos de 1985, llamó la atención del crítico de arquitectura estadounidense Henry Russell Hitchcock, quien lo incluyó en la famosa exposición Latin American Architecture since 1945, que se presentó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En el catálogo de esta muestra aparece sin crédito el mural de Geritz, que es titulado La mano codiciosa. Sin duda, uno de los rasgos emblemáticos de este edificio era su fachada, misma que dejaba en claro el distanciamiento de Ricardo de Robina hacia el modelo más común del estilo internacional, el muro entendido como una superficie acristalada. Aquí en México, la crítica local, más en línea con el estilo internacional, no dejó de criticar este edificio y su resabio formalista que representaba el juego de volúmenes macizos
sobre el paño de cristal, así como su carencia de función estructural. Bajo estos criterios lo describieron como un caso que no ejemplificaba un riguroso purismo. Este resabio formalista, no obstante, constituía uno de los atributos plásticos más sobresalientes de este edificio. El juego de volúmenes en la fachada, hechos en concreto y dispuestos bajo una solución de reminiscencias neoplasticistas, es lo que hace que este edificio se distancie de las fórmulas imperantes del estilo internacional. En la fachada se da un juego plástico en el que contrasta la inmaterialidad y la ligereza del cristal con la masa y la gravedad de los volúmenes sólidos en concreto. En la mayor parte de sus edificios comerciales y también industriales, De Rovina realizó una operación similar: hacer de la fachada un evento con una solución que rechazaba las fórmulas predominantes de construcción de esa época y que simultáneamente, al encontrarse en la vía pública, contribuyera con su solución plástica en la articulación de la ciudad como obra. ¿Podemos ver la imagen que sigue, por favor? El edificio Val, que es la imagen que está arriba, por ejemplo, cuenta con una forma que parte de las características del lote y la banqueta y presenta una fachada con un interesante juego de ventanas que se van arremetiendo de manera secuencial, alternando una con otra. Además, cuenta con un volumen macizo en concreto que se desprende de la fachada del edificio como si flotara, con el fin de servir como la cubierta del acceso. Y la imagen de abajo es una fábrica de pinturas que De Rovina construyó entre 1954 y 1955, con una fachada que se distingue por una inclinación fuera del paño de la vertical. Sobre esta superficie diseñó un mural policromado hecho con las pinturas que ahí se producían con el fin de abatir costos y que también cuenta con ciertas reminiscencias neoplasticistas. Una retícula donde se van alternando colores neutros en grandes superficies y colores brillantes en puntos de menos extensión. ¿Podemos ver? En el proyecto del edificio de la calle de Niza, De Rovina invitó a colaborar a Geritz y él realizó el mural La mano codiciosa. Como si mantuviera un diálogo con la arquitectura, el historiador de arte alemán decidió hacer una obra en concreto, el mismo material que el arquitecto había empleado para hacer los sólidos volúmenes que se desprenden de la fachada. Al interior, el mural, con su materialidad, llevaba a cabo la misma oposición entre presencia física y transparencia, asociada en este sitio con la noción de planta libre. El mural La mano codiciosa fue hecho por Geritz mediante una técnica emparentada con el action painting, con una mezcla de yeso y cemento arrojado desde lejos contra el muro. Al impactar, la mezcla chorreaba libremente formando una superficie gruesa y casual. Tal acabado, irregular y espontáneo, tenía la intención, de acuerdo al autor, de hacer resaltar los valores de una sobria construcción, buscando un contraste a partir de un elemento igualmente moderno y muy toscamente acabado. Del mismo modo, el mural ofrecía un comentario irónico a la función comercial del edificio, sede de, entre otros negocios, de una agencia de ventas de automóviles Mercedes-Benz, mediante su título y una representación de una mano estirada que sostenía con su palma abierta un aro de metal como una especie de moneda vacía y sin valor. Que De Rovina permitiera este comentario irónico al interior del edificio que diseñó habla mucho de su actitud, marcada por un fuerte antimercantilismo que se desprende de la concepción progresista del catolicismo que profesaba. En paralelo a la realización de este mural, ¿podemos verla? De Rovina también invitó a Geritz a sumarse a su proyecto de restauración y renovación del Templo de San Lorenzo Mártir. En este proyecto, primero realizó un mural a la manera de relieve en el altar que representa una mano con la palma perforada, conocida como la mano divina, y posteriormente diseñó sus vitrales. A partir de este momento, Geritz colaboraría en varios de los proyectos de restauración de templos antiguos encabezados por De Rovina, entre los que destaca el polémico caso de la Catedral Metropolitana. Como se sabe, los vitrales de Geritz fueron cambiando. En un principio recurría a ciertos elementos representativos o que se podían identificar como cruces y gradualmente fue girando hacia diseños no objetivos. Con este cambio se descubrió la finalidad última de este tipo de proyectos, que consistía básicamente en la articulación de ambientes de luz al interior de los templos. Con sus predominantes tonalidades ámbar, estos ambientes lumínicos buscaban concretar una escena cálida y reconfortante, propicia para el recogimiento y la oración.
Aunque inscritos en la categoría de arte litúrgico, es imposible no ver en operación un diálogo de carácter internacional entre la indagación en el fenómeno de luz en juego en los vitrales de Geritz y las tendencias del arte contemporáneo de esa época centradas en piezas o ambientes lumínicos. ¿Podemos ver la siguiente imagen? Como ejemplo, están estas dos piezas de los años 60 también de James Turrell. Ya, la siguiente. A inicios de los años 60, con la construcción de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, a cargo de Mario Pani, se contrató a Ricardo de Robina para diseñar su plaza pública. De Robina concibió la Plaza de las Tres Culturas como un ejemplo de su visión de cómo el terreno local podía funcionar como un palimpsesto histórico, en este caso conjuntando en sus palabras las tres épocas de nuestra nacionalidad, prehispánica, colonial y moderna. Creando una especie de museo arquitectónico, de Robina construyó una gran plancha de concreto que conectaba las ruinas prehispánicas y coloniales con los edificios modernos de Pani y se dio a la tarea de restaurar los edificios históricos, parte de lo que fue el mercado de Tlatelolco, así como la iglesia y el convento de San Santiago. Bajo su plan de restauración como despliegue museográfico, las ruinas prehispánicas empezaron a operar como un elemento didáctico sobre las culturas antiguas de México y fueron puestas en exhibición mediante la construcción de un moderno promenade hecho con materiales que se integran fácilmente a la apariencia del sitio. El despliegue arquitectónico para observar las ruinas prehispánicas, además, seguía el terreno y la presencia de los restos de las construcciones de forma natural, de acuerdo a los niveles que estos mismos iban señalando. En los espacios donde no había ruinas prehispánicas, de Robina colocó espejos de agua con una doble intención, una metafórica e histórica para recordar que en la antigüedad que esta era una ciudad lacustre, y dos, paisajística, con el fin de embellecer el sitio y restar dureza y aridez al conjunto. A diferencia de las ruinas de Tlatelolco, el templo colonial fue restaurado no con fines estrictamente didácticos, sino con la intención de que continuara con su vida litúrgica. La iglesia de Santiago data de 1524 y es considerada por algunos como uno de los primeros templos católicos construidos en México. Con el paso de los siglos fue cambiando en su forma hasta que fue cerrada en 1883 con la entrada en vigor de las leyes de reforma. Su culto fue reinstalado en 1943 y en ese momento fue restaurada. El interior fue decorado con pinturas en negros y grises, así como con un desastroso rocaille que conjugaba estilos diversos como el plateresco y el barroco. Como en otros proyectos de restauración que llevó a cabo, de Robina eliminó toda decoración reciente o sin méritos estéticos o históricos y la sustituyó con la técnica tradicional del estuco. También rescataba las pinturas históricas, que en el caso de la iglesia de Santiago estaban cubiertas por las capas pictóricas elaboradas con las renovaciones de 1943. Otra de sus estrategias, cuando no recurría al estuco, era dejar de manera aparente los materiales originales de algunas superficies arquitectónicas. En el templo ubicado en Tlatelolco hizo esto al dejar expuesto el tezontle utilizado en la construcción del ábside. La sencillez, modestia y sobriedad de esta restauración se encontraba en línea con la actitud de renovación mística y material que por ese entonces se experimentaba al interior de la institución de la Iglesia Católica y que se consolidaría con el Concilio Vaticano II. De Robina también incluyó un nuevo altar en el ábside a base de 3 superficies rectangulares cubiertas con hoja de oro, tal y como Geritz manufacturaba sus piezas conocidas como mensajes metacromáticos o dorados. Con el fin de resaltar y valorizar los muros y el piso de mármol blanco del templo, construyó una zona perimetral con mármol negro. Esta intervención contribuye a una sensación de ingravidez que posee el edificio en la que pareciera que los muros se separan del piso. Para este templo, Geritz realizó 2 conjuntos de vitrales que carecen de cualquier tipo de representación figurativa o referencial, uno en tonos azules y otro en rojos. El primero, compuesto por el mayor número de piezas, fue ubicado a lo largo de la nave del templo, iluminando el interior con un característico color azul, tonalidad que se intensifica con la presencia del piso de mármol blanco.
Esta atmósfera lumínica también contribuye a la sensación de ingravidez del templo, conseguida en un primer término con la intervención perimetral en mármol negro ejecutada por de Rovina. De acuerdo al arquitecto, la luz de los vitrales también aumentaba la sobriedad mística de los espacios interiores. Los vitrales rojos fueron ubicados en las entradas de luz que iluminan principalmente la zona del ábside. Mediante una luz rojiza, esta sección del templo se transforma en una zona cálida que con su tonalidad contrasta fuertemente con el azul que inunda la nave de la iglesia. Los vitrales rojos proveen una luz que interactúa de una forma particular con la hoja de oro que cubre la superficie del altar, mismo que parece irradiar con un halo de tono ámbar. Este ambiente lumínico, que parte de un vitral rojo, simultáneamente enfatiza las características formales del tezontle, en este caso intensificando su color. Como se puede apreciar, en estos casos de proyectos encabezados por Ricardo de Rovina, la colaboración de Geritz parece seguir la propuesta de síntesis de las artes, donde existe un diálogo y serie de conexiones entre elementos, como entre el mural de la mano codiciosa y la arquitectura del edificio Valenzuela, o los vitrales, en este caso, y el proyecto de restauración, con el fin de articular una escena espacial que presenta un conjunto de relaciones que a la vez es complejo y coherente. En estos casos, pareciera que las intervenciones de Geritz refuerzan y sintetizan exitosamente con el trabajo del arquitecto. En el caso del edificio Valenzuela, la mano codiciosa se relaciona con la solución de la fachada del edificio, continuando, entre otras cosas, una investigación espacial donde se contrasta la materialidad con la transparencia. En la iglesia de Santiago, los vitrales proveen la atmósfera lumínica apropiada para la mística que en términos constructivos fue propuesta en el programa de restauración de Ricardo de Rovina. Esto. Gracias. Le agradecemos al doctor Garza Usabiaga. Finalmente, nuestra última participante, la doctora Elizabeth Fuentes Rojas, que es doctora en Historia por la UNAM y doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, maestra en Historia del Arte en la Universidad de California en Davis, licenciada en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la Facultad de Artes y Diseño ante CENAP ha sido coordinadora de colecciones, jefa del Departamento de Curaduría, jefa del Departamento de Investigación de las Colecciones, responsable de proyectos de investigación y coordinadora del programa de posgrado de Artes Visuales. En 2002 obtuvo el premio Francisco Rincón de la Sociedad Numismática de México por sus estudios e investigación de la medallística mexicana. En 2005 recibió una distinción de la 49ª legislatura, de la 59ª, qué horror, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, la Secretaría de Servicios Parlamentarios y la Dirección General de Bibliotecas. En 2008 se hizo acreedora a un reconocimiento por la coordinación del programa de maestría en artes visuales y en 2012 fue galardonada con el Premio Universidad Nacional en área de investigación en artes de la UNAM. Actualmente es directora de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Por favor. Buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia y siento que, bueno, a lo mejor para esta hora ya están un poco cansados. Y por mala suerte yo no traigo imágenes, que es lo que me encanta en una ponencia porque esto lo hace menos árido. Yo agradezco mucho a Mariana su invitación, porque sé que ha hecho un gran esfuerzo para organizar esto y sé que le ha dedicado mucho tiempo. Es una persona muy entusiasta, le agradezco mucho esta invitación, así como también a la Fundación de Miguel Alemán por favorecer estos eventos culturales. Y también quisiera decir que Artes de México, pues celebro y felicito que le hayan dedicado 2 números a Matías Geritz porque se lo merece. Otra cosa que quiero decir es enviarle con mucho cariño un saludo a Aida Rodríguez, que fue mi maestra en un seminario de muralismo hace muchos años, que la quiero mucho y que siempre ha favorecido
que se conozca, que se interprete toda la obra de Geritz, así que ella siempre está presente en estos eventos y se lo agradezco mucho porque es una gran mujer y espero me la saludes. Yo les voy a leer algo rápido, no me voy a tardar mucho, pero les voy a leer algo que está un poco relacionado precisamente con la juventud. ¿Qué pasa ahora con Geritz, con la juventud? ¿Qué pasa en las facultades, en las escuelas? ¿Cómo lo vemos? ¿Por qué nos parece importante su estudio? Bueno, en 1959, a tan solo 10 años después de su llegada a México, Matías Geritz abandonaría el arte individualista para dar paso a una producción artística con una profunda preocupación interdisciplinaria entre el diseño, la arquitectura y las artes visuales, especialmente la escultura, subordinando todos sus esfuerzos formales a las necesidades del entorno y la reflexión respecto al espacio. En la escultura pública, por ejemplo, Geritz sería pionero en ligar el arte con su entorno y estudiar a profundidad el espacio donde se colocaría cada una de las piezas artísticas, lo que representaría una ruptura con la forma tradicional de concebir a la escultura en nuestro país, de manera, como ustedes saben, generalmente oficialista. Imaginar la ruta de la amistad, crear el espacio escultórico en Ceú o diseñar el ECO, donde conjugó todas las artes en un mismo espacio. Serían estos algunos de sus grandes triunfos y aportes a las artes en México, ya que debido a su preocupación por la armonía de los elementos plásticos, experimentaría continuamente en su plástica con el fin de encontrar nuevas soluciones al problema del arte de su siglo. Por esto decimos que Matías es uno de los parteaguas para la producción artística y arquitectónica de la segunda mitad del siglo XX, así como el nacimiento tanto del diseño gráfico e industrial, y abrir, por ejemplo, el campo de las artes visuales, vertientes nuevas para la investigación, a la vez que nuevos lenguajes para la expresión a partir del diseño. Para Geritz, los espacios escultura resultaban de la alternativa de interacción para las artes y sus intérpretes, con miras a experimentar y provocar relaciones con las otras artes. Así, por ejemplo, la inclusión de Geritz, que hizo de la letra y la gráfica en la arquitectura, esto es, de elementos distintos a los acostumbrados en esta disciplina, permitirían que el diseñador y el artista visual pudieran intervenir más en las fachadas o sus interiores, lo que inauguraría también una forma de pensar artísticamente la palabra, el concepto y la letra. Con Matías Geritz, la palabra se convertiría en otra cosa distinta a ella, un objeto aparte, un objeto artístico. Entonces, el potencial de la palabra residiría en el valor de la imagen, el sonido y en el asomo de la escena que sustituía a la estética del lector-escritor. El interés de esta propuesta mostraría todo su potencial en el campo de las artes visuales que logró reunir a poetas, músicos, escultores y pintores. De esta manera, en los 60, la llamada poesía concreta tomaría escena en el producir plástico de Geritz a través de poemas y variaciones tipográficas sobre la palabra oro, las cuales en 1965 fueron incluidas en varias publicaciones del movimiento artístico del mismo nombre. La poesía concreta fue el primer movimiento verdaderamente internacional de la posguerra y por medio del correo postal y los viajes de varios participantes clave, tales como artistas y poetas de distintas partes del mundo, forjaron un movimiento mediante el intercambio de cartas, obras de arte, revistas y libros. Tanto la figura de Geritz como su propia obra constituyeron un paso decisivo en el camino hacia la renovación de las artes visuales mexicanas, así como el nacimiento del diseño, al ser elemento clave para el rompimiento de los cánones plásticos anteriores. Su carácter innovador en las artes en México permitió que se introdujeran elementos plásticos y temáticos distintos en una sociedad que estaba acostumbrada a ver las cosas de otra manera. Hoy,
Matías Geritz amerita un profundo análisis, pues resulta sin duda un caso privilegiado que ejemplifica la conjunción entre el campo de la investigación y el de la producción en las artes visuales y el diseño. Precisamente su postura es una referente para las escuelas de arte y diseño en las que actualmente los estudiantes tienen un perfil de creadores e investigadores, y en su formación se propicia el desarrollo de proyectos teórico-prácticos con programas que informan, involucran y estimulan la colaboración y participación de profesores y alumnos. Para ello, en la Facultad de Artes y Diseño que dirijo, se han creado plataformas que impulsan la investigación con la creación de instancias como la coordinación de redes de investigación y experimentación en artes y diseño, que tiene varias líneas de investigación humanista y científica, que favorecen la interdisciplina, la multidisciplina como arte y entorno, arte numérico o digital, arte y ciencia, arte y mercadotecnia, entre otras. Por esto considero de suma importancia difundir y seguir investigando en torno a la obra y figura de Matías, como pretexto en el fondo para hacer un recuento de la historia de las artes visuales y el diseño en México en los últimos 50 años. A Geritz le tocó librar muchas batallas en su vida y a los 40 años que vivió en México fueron su trinchera, desde la cual con vehemencia se pronunció en favor de lo que él consideró un arte renovador, humanizador y sensible. Es por ello que hoy es urgente una relectura y revisión de sus teorías de arte y de sus creaciones artísticas. Un legado que, como pocos, permitirá comprender el poder del quehacer artístico y de las ideas. Hoy su postura sigue estando viva, realmente un visionario del escenario internacional que hoy se puede constatar en las ferias y bienales de arte. Su personalidad multifacética, su presencia central en manifestaciones artísticas contemporáneas, su postura vanguardista, la pluralidad de sus experimentaciones merecen la pena de ser revaluadas, estimadas, acogidas, conservadas y promovidas por las instancias culturales, estatales, universitarias, museísticas e intelectuales respectivas. Bueno, eso es lo que yo pienso que es el momento de retomarlo y con todo gusto ofrezco algún espacio en mi facultad para que lo podamos dar a conocer y estudiar de nuevo. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la doctora Elizabeth Fuentes su participación y finalmente hay tiempo para un par de intervenciones del público aquí presente, totalmente gratuitas. No sé si tengan alguna duda con nuestros queridos invitados. Bueno. Sí. Una pregunta sobre los vitrales de catedral. ¿Hay posibilidad de rescatarlos, restaurarlos? ¿Se han perdido? Una palabra sobre ese tema. Gracias. O sea, no soy quien para decir, o sea, están en pésimo estado, es lo único que podría decir, o sea, cada mes, cada año están peor, ¿no? O sea, están desatendidos, están rotos. Aquí pues sería más bien pues, hacer una petición en conjunto o algo así, pues para que se restauren y se salvaguarden, porque… Ya hemos hecho una petición, un grupo de amigos, pero creo que se quedó. Y creo que habría que reforzarla, y más que nada, pues sabiendo este gran testimonio que se está haciendo ahorita, que viene el Palacio de Turbide, vale la pena retomar. Sí. Una pena. Y que los vayan a, y que los vayan a retirar, porque
Hay un grupo que también conozco que lamentablemente opinan que los vitrales tienen que ser transparentes y blancos. Sí, de hecho invitamos al padre Ricardo Valenzuela, vicario de la catedral, creo que no vino, pero tenía la invitación para venir, para que también compartiéramos un foro común y nos escucháramos mutuamente, aunque sea en la propuesta de lo que representa Goeritz, esos vitrales, y en el fondo también la propuesta que él tuvo al ponerlos en la catedral como una nueva forma de generar espacios, ambientes que creo que se necesitan todavía preservar. Sin embargo, por supuesto que desde el ámbito de lo académico, de la divulgación, de la investigación, de lo artístico, tenemos que empujar más para preservar no solo Goeritz, sino nuestra historia cultural como mexicanos, que creo que cada vez tenemos más empobrecida nuestra visión estética en las ciudades y en cada uno de sus recintos, como puede ser también los templos, de la índole que sean. Entonces creo que es una avanzada común, ¿no? Buenas tardes. Pues quiero decirles lo felices que estuvimos realizando estos números. En realidad la idea era haber hecho uno solo, pero a medida que los editores y los diseñadores que están aquí presentes nos fuimos introduciendo de forma más profunda en la obra de Matías, pues por eso nos fuimos a 2. Y realmente fue una fiesta hacer este ejemplar. Nos damos cuenta de la enorme influencia y de la enorme riqueza que es tener el legado de Matías Goeritz en México. Y les quiero decir también que no es lo de menos el diseño, porque hubo un trabajo muy fuerte de parte de los diseñadores en entender por dónde iba la obra de Matías y cómo traducir en páginas este lenguaje tan maravilloso que él introdujo a México y que enriqueció tanto a las artes contemporáneas de aquí. Realmente sí nos dimos cuenta al seguir leyendo, al leer la obra misma de él, que Leonor Cojonte lo puso en un solo libro, de lo importante que es realmente seguir estudiando a Matías y además tener nuevas interpretaciones sobre las diferentes facetas en las que él se introdujo y que nos introdujo a todos. Y bueno, pues yo quisiera agradecerles su presencia aquí. Quisiera mencionar a Alejandra Guerrero, que realmente es una diseñadora bastante fuera de lo común. Quisiera que se reconociera este trabajo maravilloso que hizo. Y pues muchas gracias. Pues si no hay otra intervención más, los damos obviamente la invitación al brindis como un convite para dar homenaje a Goeritz en este caso. Claro que obviamente eso afecta a las participaciones, es mejor ir allá, ¿verdad? Vamos, mejor vamos. Señoras y señores, la Biblioteca Mexicana de la Fundación agradece su presencia en esta presentación. Les invita a un vino de honor. Buena tarde y quedan en su casa.